Registro de operaciones. Para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores que representan, es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya que por sencilla que ésta sea, afectará cuando menos a dos cuentas. Para poder realizar estas operaciones, es importante que ya se haya estudiado las partes de las cuentas que representan los activos, pasivos y capital, las reglas del cargo y el abono. Las variaciones, o sea, los aumentos y disminuciones que sufren los valores del activo, del pasivo y del capital por las operaciones efectuadas por la entidad, se deben registrar en las cuentas correspondientes por medios de cargos y abonos. Estos deben de respetar lo que es la partida doble, que quiere decir que activo es igual a pasivo más capital, que a cada cargo corresponde un abono. Como verán aquí en el gráfico, activo 600,000 es igual a la suma de pasivo por 200,000 más capital por 400,000. Activo está del lado del debe y pasivo y capital están del lado del haber. Esos saldos de estas cuentas siempre son, las de activos siempre serán deudoras y las de pasivo y capital siempre serán acreedoras. Esta es una regla general que hay que respetar y cuidar siempre en las operaciones. Las reglas del cargo y del abono. Las cuentas del activo siempre comienzan con un cargo y aumentan cuando las cargas y disminuyen cuando las abonan. Su saldo siempre será deudor. Mientras que las cuentas del pasivo, al contrario, siempre empiezan con un abono, su saldo aumenta cuando las vas abonando, disminuyen cuando las cargas y su saldo es acreedor. Lo mismo son las cuentas de capital, empiezan con un abono, aumentan abonándolas, disminuyen cargándolas y su saldo por lo regular es acreedor. Las cuentas de resultados, como son gastos de venta y gastos de administración, siempre se cargan. Entonces su saldo siempre va a ser deudor. Mientras que otras cuentas de resultados, como gastos y productos financieros y otros gastos y productos, siempre esas se pueden cargar o abonar. Entonces su saldo siempre dependerá de qué lado quede la columna mayor, si deudor o acreedor. La forma en que se debe proceder para registrar las operaciones depende aquí de que se hayan aprendido todas las cuentas que hay para cada uno de los rubros, como es activo, pasivo, capital y cuentas de resultados, que encontrarán en la lectura 7, estudio particular de la cuenta. Para registrar las operaciones, en primer lugar se deben analizar, es decir, se debe determinar la variación que sufren las cuentas afectadas y después se deben aplicar las reglas del cargo y del abono que ya revisamos anteriormente. Aquí hay un ejemplo de una operación que nos dice: vendimos mercancías por 50,000 pesos en efectivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Analizar. Por lo tanto, vemos, si vendimos mercancía, hay una disminución del activo circulante, que es mercancías. Salió mercancías, por lo tanto disminuye. Entonces, se abona. Pero recibimos efectivo. Entró dinero a nuestra caja. Entonces, como entra dinero, aumenta la caja, que corresponde a cuenta de activo circulante, entonces se carga. Ese es el análisis que se debe de hacer por cada operación e identificar cuáles son las cuentas que se verán afectadas en nuestra operación, para posteriormente llevarlas al diario, que se identifica por dos columnas, en la del debe y el haber, donde colocamos primeramente caja y en la columna del debe 50,000 y dejamos un pequeño margen o una sangría y colocamos la palabra mercancías, y en la columna del haber los otros 50,000. Aquí estamos respetando la igualdad numérica, que a todo cargo corresponde un abono, o que activo es igual a pasivo más capital. Entonces aquí tenemos dos cuentas de activos, solo que una aumenta y la otra disminuye.
quedando ambas columnas con las mismas cantidades. Una vez que ya hicimos la operación en diario, pasamos al esquema de mayor y abrimos una cuenta T para caja. Como es cargo, se pone del lado izquierdo, y mercancías que disminuyó, que es un abono, se pone del lado derecho los 50,000 pesos. La partida doble. En cada operación que se efectúa, los elementos del balance varían, mas no por ello deja de subsistir la igualdad numérica entre el activo y la suma del pasivo con el capital. La partida doble consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo con el capital. Aquí observaremos en esta imagen donde el cuadro verde es igual al cuadro amarillo con el cuadro azul, es decir, son iguales, siempre las cantidades serán iguales. Como los efectos que producen las operaciones se registran en las cuentas, conservando la igualdad numérica del balance, es natural que la suma de los cargos y de los abonos de cada asiento sea la misma. Por tanto, si los movimientos de las cuentas están formados con los cargos y abonos que han recibido, y estos están compensados, es lógico que también la suma de los movimientos deudores de todas las cuentas sea igual a la suma de los movimientos acreedores de todas las cuentas. Aquí observaremos en esta operación, realizaremos 10 operaciones de ejemplo, pero para aquí la primera operación, la número 1, dice, se va a suponer que se inicia una empresa con los siguientes valores, y nos da un listado de cuentas. Estas cuentas son los saldos iniciales, y verán, al margen de la línea se colocan las cuentas que se cargan y las cantidades se colocan en la columna de deber. Se deja una sangría y se colocan las cuentas que se abonan, y las cantidades se colocan del lado del haber, por ser abonos esas cantidades, y la suma de las dos columnas deben de dar igual, ¿sí? La suma de los movimientos deudores de todas las cuentas sea igual a la suma de los movimientos acreedores de todas las cuentas. Aquí tenemos 600,000 pesos del lado del debe y 600,000 pesos del lado del haber, queriendo decir que respetamos la igualdad numérica. Las cuentas siempre se colocan con un orden, primero activo y luego pasivo, siempre se lleva ese orden. Una vez que ya identificamos, proseguimos a abrir cuentas T para cada una. Abrimos una cuenta T para cada cuenta, colocando las cantidades ya sea del lado izquierdo o del lado derecho según corresponda, e identificándolas con el número 1 y un paréntesis. 2. Compramos mercancías por 20,000 y por esta misma suma expedimos un cheque. Como hubo una entrada de mercancía, hacemos un cargo a mercancías, aumenta mercancías. Pero como salió un cheque, hubo una disminución, por lo tanto hacemos un abono. Como ya las cuentas ya estaban aperturadas, sobre la misma cuenta T que ya teníamos, colocamos las cantidades. Recuerden siempre ir respetando, la suma del cargo debe ser igual a la del abono. En este caso tenemos del lado izquierdo 20,000 y del lado derecho 20,000. 3. Vendimos mercancías por 60,000 pesos a crédito. Entonces quiere decir que disminuyó mi cuenta de mercancías porque salió mercancías. Por lo tanto, abonamos la cuenta de mercancías, pero aumenta mi cuenta de clientes porque tenemos un saldo ahí por cobrar a nuestro cliente. Entonces cargamos clientes y abonamos mercancías por 60,000 pesos. Para este caso, aperturamos una nueva cuenta T que es para clientes porque esa no la teníamos. Sin embargo, la de mercancías ya teníamos la cuenta, entonces lo colocamos en la misma cuenta T. Siempre identificando con el número y el paréntesis. 4. Vendimos mercancías por 90,000 pesos al contador riguroso. Quiere decir que salió mercancía, por lo tanto disminuye mi mercancía, mi cuenta de mercancías, pero también obtuvimos un ingreso, un efectivo, entonces aumenta mi cuenta de cajas. Cargamos caja por 90,000 y abonamos mercancías por 90,000.
Las columnas me siguen dando iguales, sumas iguales, y en las cuentas T voy colocando mis cantidades del lado izquierdo o derecho según corresponda e identificándolos con el número, en este caso el número 4 y un paréntesis. 5. Pagamos con cheque 10,000 pesos a El Universal por varios anuncios publicados. Como se pagó publicidad, pues eso es un gasto, se va a la cuenta de gastos de ventas. Como se pagó con un cheque, entonces hay una disminución en la cuenta de bancos. Abonamos a bancos por 10,000 pesos. Aperturamos la cuenta gastos de venta y colocamos el abono en la cuenta de bancos, en la cuenta T de bancos que ya existía. Obviamente identificamos la numeración de acuerdo a la operación, que en este caso es el número 5. 6. Pagamos con cheque una letra de cambio a nuestro cargo con valor de 5,000 pesos. Quiere decir que teníamos el adeudo de este documento y ahorita lo estamos saldando. Por lo tanto, documentos por pagar, que es una cuenta de pasivo, disminuye. Las cuentas de pasivo disminuyen con un cargo. Entonces cargamos documentos por pagar por 5,000 y abonamos bancos porque también disminuye mi cuenta de activo, porque hay una salida de dinero. Entonces cargamos documentos por pagar pasivo y abonamos bancos activo. Aperturamos la cuenta, teníamos una cuenta T de documentos por pagar. En esa misma cuenta colocamos la cantidad y abonamos bancos también, identificando el número de la operación con un paréntesis. 7. Pagamos en efectivo 1,900 pesos por el suministro de energía eléctrica de las oficinas. Como hubo una salida de efectivo, entonces disminuye mi cuenta de caja, abonamos caja por 1,900. Pagamos la energía eléctrica y nos dice que es de las oficinas, por lo tanto corresponde a un gasto de administración y se hace un cargo. Se colocan las cuentas T identificando el número de la operación y el paréntesis. 8. Expedimos un cheque por 8,000 pesos. Para liquidar el alquiler del local que ocupan las oficinas. Como se pagó, disminuye bancos por 8,000 y esto es un gasto de oficina, por lo tanto se va a la cuenta de gastos de administración. Colocamos, identificamos en las cuentas T con el número de la operación y observamos también que el libro diario, el rayado diario, sigue llevando esa igualdad numérica. Siempre me debe dar sumas iguales, que en este caso de la columna debe tiene 8,000 y la columna del haber también tiene 8,000. 9. Un cliente nos abonó en efectivo 20,000 pesos. El cliente de la operación número 3, que nos había quedado de deber, nos pagó 20,000. Por lo tanto, disminuye nuestra cuenta de activo, que es clientes, pero aumenta también otra cuenta de activo, que en este caso es la caja, y registramos en la cuenta T identificando la numeración. 10. Depositamos en el banco 30,000 pesos en efectivo. Quiere decir que en caja ya teníamos suficiente efectivo, por lo tanto lo mandamos a depositar. Entonces disminuye mi cuenta de activo, caja, y aumenta mi cuenta de bancos, que también es de activo, por 30,000 pesos. En el diario tenemos las cantidades iguales y en las cuentas T colocamos en la columna que le corresponde. Ahora, para asegurarnos que nuestros asientos hayan estado bien, hacemos una comprobación. Para esto primero bajamos las sumas de todas las cuentas. Trazamos una línea al final de la cuenta T y bajamos la sumatoria. Para este caso de cajas, 50,000, sumamos 50,000 más 90,000 más 20,000 y colocamos la cantidad debajo de la línea. De igual forma sumamos 1,900 más 30,000 y colocamos la cantidad debajo de la línea. En este caso no necesariamente nos tienen que dar iguales las columnas en las cuentas T, mas sin embargo en la columna de comprobación, cuando ya vaciemos las cantidades, todas las sumatorias nos debe de dar sumas iguales.
Entonces recuerden, en la cuenta T no necesariamente va a dar igual la suma de la columna izquierda con la columna derecha, más sin embargo en la comprobación sí nos debe de dar iguales de la columna del deudor con la columna del acreedor. Si no nos da igual, alguna operación colocamos mal, entonces tenemos que regresar a revisar operación por operación. Balanza de comprobación. La balanza se elabora con objeto de verificar si todos los cargos y abonos de los asientos del diario han sido registrados en la cuenta de mayor correspondientes, respetando los principios de la partida doble. Esto es muy similar a la comprobación que acabamos de hacer, solo que aquí tenemos identificadas las 4 columnas, 2 para la suma de los movimientos y las últimas 2, la columna 3 y 4 para ya los saldos. ¿Qué debe contener mi balance de comprobación? El nombre del negocio, nombre del documento, o sea, balanza de comprobación, y que indique la fecha, folio del mayor de cada cuenta, nombre de las cuentas, movimiento deudor y acreedor, las sumas y los saldos deudor y acreedor de las cuentas. Observemos que las cuentas llevan un orden. Empezamos con cuentas de activos, que en este caso es del folio 1 al 5, puras cuentas de activo. Después empezamos con cuentas de pasivo, que para efectos de este ejercicio son las cuentas 6 y 7. Y luego nos vamos con las cuentas de capital contable, en dado caso que hubiera. Si no, nos vamos con las cuentas de resultados, que serían las cuentas, el folio 8, 9 y 10, que son gastos de venta, gastos de administración.